Bueno, Álvaro, pues bueno, primero lo que te decía, gracias, Álvaro Oreg. Encantado. Estamos aquí en Hablemos de Innovación, el canal de Orion, Hablemos de Innovación. La idea y un poco el marco donde estamos es hablar con los agentes principales, con los directivos, con los CEOs, con la gente que estáis al pie del cañón, con la gente que estáis innovando, promoviendo la innovación día a día, y un poco para transmitirlo al resto, ¿no? Y conocer un poco un tema de estos clave, ¿no? Hoy en día, que es la innovación, ¿no? Bueno, Álvaro Urech es director de innovación en Alstom, ¿no? En España y Portugal, pero para no equivocarme, Álvaro, si tú quieres presentarte mejor Sí, exactamente tu función en Alstom sí, sí, y tu muy bien. ubicación, mucho mejor, ¿no? Sí, sí, bueno, Alstom es una compañía multinacional, obviamente, y tiene sede en diferentes países, entre ellos en España. Agrupamos España y Portugal. Entonces, mi responsabilidad está asociada a la coordinación de las actividades de innovación en lo que es España y Portugal, y junto con el resto del grupo participo también en otro tipo de actividades relacionadas con este tema, como temas de competencias, formación y todo lo demás a nivel grupo. Perfecto, muchas gracias, Álvaro. Bueno, pues un lujo contar contigo hoy en el canal Hablemos de Innovación. Bueno, la primera cuestión, Álvaro, y un poco para empezar a entrar en el camino de la entrevista y de la conversación, es, bueno, innovación, todo el mundo, ¿no?, lo pone encima de la mesa como uno de los factores clave de competitividad, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría que tú, que lideras un grupo importante de innovación, definieras, ¿no? O nos dieras una aproximación a qué es para ti innovación, ¿no? O qué es para ti innovar, ¿no? Y desde una posición corporativa como la tuya, ¿no? Sí, esta es una de estas palabras que todo el mundo utiliza. Existen cientos de definiciones. Yo creo que lo importante son dos cositas, y luego cada uno tiene que adaptar a esa realidad a lo que es su compañía, donde esté. Entonces, para mí, en todas estas definiciones, aunque hay algunas muy ingeniosas, el otro día, de hecho, participaba en una discusión en LinkedIn sobre la diferencia entre innovación y mejora continua. Eh, y una persona publicó un artículo donde venían no sé cuántas definiciones, ¿no? Una cosa muy Sí. curiosa. Había una que me resultó especialmente curiosa, que era: innovación es convertir ideas en números. Bueno, Sí. entonces, por ahí va Por un ahí va, poco. ¿no? Por ahí va, Ahí ¿no? va un poco. Entonces, para mí hay fundamentalmente dos aspectos que son los que Sí. podemos encontrar en muchas de las definiciones. Una de ellas es la novedad. Cuando hablamos de innovación, hablamos de novedad, de hacer algo diferente, hacer algo de otra manera, hacer algo nuevo, buscar otro camino, es novedad, pero tiene que ser novedad sumado a generación de valor. Vale. Tienen que estar estas dos características: generación de valor para la compañía, para el usuario, cliente, para la sociedad, depende del tipo de innovación, porque si no se dan estas dos cosas, yo no lo consideraría innovación. O sea, tú puedes generar valor de muchas maneras, haciendo lo que tú hacías mejor o más eficiente o Claro. más rápido o lo que sea, pero eso no lo consideraría desde mi punto de vista innovación. Luego ya tienes un rango muy amplio, desde cosas incrementales a cosas absolutamente Disruptivas, ¿no? radicales, Claro, ¿no? claro. Entonces, la innovación es muy amplia. Lo importante es que cada uno encuentre su nicho. Sobre todo, está relacionada con hacer las cosas de forma diferente para mejorar, para agregar valor. Entonces, a partir de ahí, creo que cabe muchas cosas, y cada uno tenemos que adaptar esto a nuestra realidad. Perfecto. Y cogiendo ese hilo, ¿no? De cómo se adapta cada uno a esa realidad, nos interesa mucho, ¿no? He tenido el lujo de tenerte hoy aquí, cómo innova Alstom, ¿no? Sí. Cómo impulsáis la innovación y en qué líneas, ¿no?, de innovación estáis trabajando, ¿no? O sea, cómo trasladas esa definición que tú decías ahora a la Sí, realidad de sí, tu día a día de Alstom, ¿no? pues exactamente, es es una traslación bastante directa. Nosotros lo que estamos intentando es generar valor dentro de
de nuestro ámbito de operación, de funcionamiento, que es básicamente la movilidad. Nosotros somos un proveedor de soluciones de movilidad. Entonces es, ¿qué podemos hacer para que la movilidad sea mejor? Para que la movilidad vaya un paso más allá. Entonces, pues hay fundamentalmente dos líneas en las que estamos trabajando desde el punto de vista de innovación, y luego hay una serie de líneas estratégicas más específicas, pero si me enrollo con esto nos podemos tirar aquí mucho rato, ¿no? Entonces, básicamente hay dos líneas. Una de ellas es la sostenibilidad. Alstom, yo muchos años trabajando cuando tengo conversaciones sobre el tema del transporte eléctrico, yo siempre lo digo, ahora de repente todo el mundo habla del vehículo eléctrico, pero los fabricantes de trenes llevamos haciendo este tipo de cosas decenas de años, ¿no? Y tenemos mucha experiencia en el tema. Entonces, bueno, es sostenibilidad y ir un poco más allá de lo que hacíamos. Nosotros pensamos que la movilidad tiene que ser sostenible, tiene que ser conectada, tiene que ser compartida y con un foco y con un centro, sobre todo en el transporte colectivo, ¿no? Obviamente en lo que... Ese es vuestro foco, ¿no? Entonces, ese es uno de las grandes áreas. Trabajamos, por ejemplo, se ha hecho muy conocido en el último año, los últimos meses, que tenemos el primer tren impulsado por hidrógeno. Ya está funcionando en Alemania de forma ya habitual, ¿no? Y se está probando en otros países. Entonces, ¿y por qué se meten en hidrógeno si tienen todas sus catenarias? Pues porque hay zonas que no están electrificadas. Y como hay zonas que no están electrificadas y utilizan normalmente ferrocarril diésel, pues lo que queremos es sustituir ese diésel. Y el hidrógeno, además, al ser porque hidrógeno para los coches es más complicado al ser más pequeños, pero al tener más espacio en transporte pesado o en un tren, pues es una solución muy interesante y que en países como Alemania, por ejemplo, están focalizando mucho en tema hidrógeno verde y esto ya lo tenemos. O sea, esto es una Pero innovación. eso viene de la innovación, claro, viene de un proceso de innovación. 5 años con este desarrollo y ahora ya es una realidad. Y la otra línea fundamental es lo que podemos llamar inteligente, smart, digital, llamámoslo como quiere. Y ahí, pues todo lo que estamos haciendo mucha gente, ¿no? Utilizar mucho mejor los datos, aplicarlo de otra manera, sensorización, etcétera, etcétera, etcétera. Y una línea que tenemos de utilizar esto de otra manera para gestionar mejor la movilidad de las ciudades mediante analíticas y cosas que nos permiten, pues, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho en Panamá con una de nuestras aplicaciones, Mastria se llama, pues le ha permitido al operador garantizar de una forma mucho más eficiente la distancia social y la carga en sus metros, ¿no? Entonces, todo eso lo hacemos con medida de analítica de flujos de personas, modelos, aprendizaje máquina, todo este tipo de cosas. Entonces, esas dos son las líneas fundamentales. Las líneas principales. Sostenible e inteligente. ¿Qué te iba a decir? Cuando hablamos, cuando tú estás diciendo seguimos estas líneas principales, un poco el modelo, ¿no? De cómo hacéis la innovación, ¿no? Y aquí también hay un tema, está claro que seguramente tenéis equipos internos o equipos seguramente coordinados a nivel mundial en distintos centros, etcétera, etcétera, ¿no? Que supongo que trabajan en red en ese sentido. Pero aquí hay otro tema que también está encima de la mesa y me gustaría conocer un poco cómo lo estáis trabajando, que es el tema de co-innovación, co-creación, ¿no? Con otros, ecosistema, ¿no? Bueno, pues ahí también está muy en el candelero, ¿no? El tema de cómo innovar, ¿no? Más allá incluso de tus propias fronteras, ¿no? Y estaría bien conocer un poquito cómo lo hacéis vosotros o qué modelo a este nivel a ver, nosotros, y bueno, como sabes bien, una corporación grande al final no decide un modelo único. Podemos tener la posibilidad de utilizar varios modelos y es lo que hacemos. Como dices, tenemos centros de excelencia en diferentes sitios. Pues este que te comentaba, por ejemplo, de multimodalidad y movilidad digital, lo tenemos aquí en España.
pero hay otros y hay equipos muy fuertes de gente desarrollando cosas nuevas dentro de Alstom. Luego utilizamos también el modelo más clásico de I+D colaborativa. Pues participamos dentro de los proyectos europeos. Al final es una empresa centrada fundamentalmente con la sede en Europa. Los proyectos de la Comisión Europea, todos estos, estamos en muchas cosas. También tenemos participación en ecosistemas locales en diferentes sitios, en Bélgica, en la zona de París, en Barcelona, por ejemplo, tenemos nuestra fábrica de España, en Santa Perpetua, y colaboramos con centros tecnológicos, con mucha gente del sector. Y luego está todo el fenómeno startup que tenemos ahora, ¿no? Que a las corporaciones nos cuesta un poco a todos, ¿no? Hay algunos que tienen ya esta maquinaria más engrasada, y nosotros lo que estamos haciendo es engrasar la nuestra. Claro. Porque hay que tratar a las startups, incorporarles de una manera especial. No es un proveedor normal, tienes que hacerlo de otras maneras. Entonces, bueno, pues utilizamos también y estamos creciendo en la manera que hacemos esto. Tenemos un vehículo de corporate venturing también que está en Francia, en Israel, en diferentes sitios. Bueno, como te digo, utilizamos lo que mejor venga en cada... Según el objetivo, ¿no? Según el tema, ¿no? O según el ámbito. Sí. Claro. Estamos también mejorando cómo accedemos a estas posibilidades de conocimiento, estas posibilidades de networking con nuestros clientes, con las ciudades, porque al final nosotros nos movemos sobre todo en este entorno. Nuestro entorno son operadores de transporte, municipios y la movilidad ahora mismo es una de las cosas que está, valga la redundancia, moviéndose más, ¿no? Sí. Entonces hay un caldo de cultivo muy interesante con gente poniendo cosas muy interesantes encima de la mesa, sobre todo en el entorno digital, que queremos aprovechar de la mejor manera posible, pero tienes que estar preparado para hacerlo. Claro. Cómo Es un incorporas, tema cómo de ayudas. gestión, ¿no? De organización, de gestión, de gobierno, ¿no? De gobernanza del propio, de tu propio ecosistema, ¿no? Y de cómo lo gestionas, ¿no? Exacto. Sí, eso a veces no es fácil. En esa línea, Álvaro, ¿tú cuáles dirías o cuáles son para ti las principales barreras, ¿no? Ahora apuntabas un poquito en esa línea, ¿no? Está claro que para cada problema, para cada ámbito o incluso para cada cultura o de cada país o de cada ciudad, pues a lo mejor los sistemas de innovación pueden ser distintos, la creación de ecosistemas, la participación en I+D, tu propia red de innovación, startups, corporate venturing, ¿no? Entonces, está claro, para ti, si ahora tuvieras ¿cuáles son las principales barreras? A lo mejor barreras internas, ¿no? Que no sé si hay o no, y eso también a ver si lo puedes aportar. Y a lo mejor, ¿qué barreras ves tú en la gestión, ¿no? de esos sistemas de innovación, en coinnovación, ecosistema, etcétera, etcétera? Si es que ves alguna barrera, a lo mejor no hay, ¿no? No, a ver, en todo siempre hay barreras. Si no hay barreras, yo creo que hay que sospechar porque hay algo raro que está pasando, ¿no? Que no Entonces, la dificultad siempre, yo creo que siempre parte de la realidad de que cambiar no es fácil. Cambiar no es fácil. Entonces, si durante mucho tiempo se han hecho las cosas de una manera y han funcionado, pues convencer que es bueno hacerlo de otra, pues cuesta. A mí me gusta mucho hablar, por ejemplo, de los ciclos de la empresa ambidextra que llaman, es decir, la que es capaz de gestionar de una buena manera su ciclo operacional y de su ciclo de innovación. Pero eso genera una serie de tensiones importantes porque si tú al final nosotros, por ejemplo, además estando en un entorno regulado, ¿no? Porque son nuestros vehículos, nuestro material, no puede ser cualquier cosa, hay unos requisitos de seguridad muy importantes, ¿no? Entonces, estando en un entorno así, con un control de calidad muy importante y tal y cual, la mentalidad que tienes que tener es una mentalidad de eficiencia, de predictibilidad, de las cosas hay que hacerlas bien,
y eso choca bastante con la otra mentalidad de explorar, probar, claro, experimentar, riesgo. claro, claro, Entonces, esto es difícil y se va dando soluciones de diferentes maneras, ¿no? Pero no es fácil utilizando vehículos específicos para meter este tipo de innovación abierta, mezclando, pero luego lo que te ocurre es que generas algo y la corporación no lo admite, no entra con facilidad claro, dentro de su portfolio. De hecho, puede llegar a ocurrir la autocanibalización, ¿no? claro, Que claro, tienes que meter cosas claro, para quitarte cosas y todo esto genera mucha resistencia. Entonces, claro, para mí yo lo que diría es que hace falta mucha comunicación, hace falta simplificación y colaboración. Eso sería para mí los ejes fundamentales. Hay que estar abierto, pero no hay que pensar que todo lo que había es malo, porque claro, esto es absolutamente falso. Lo que hay que claro, hacer es evolucionar, ¿no? No es decir, esto no vale, esto es malo y ahora la única manera de innovar es con las startups, porque tal y porque cual, cosas que se oyen, ¿no? Yo claro, creo que eso es un error, claro, pero igual que lo contrario. Decir, claro. no, esto todo lo hacemos nosotros, no se lo contamos a nadie, esto también es un error. Entonces ahora Claro. mismo nos encontramos en ese momento en que estos dos mundos se van engarzando y Claro, es difícil. Y sí. la mayor dificultad es el cambio. Pero la startup no entiende a la corporación, pero ¿cómo puede tardar tanto? ¿Cómo me pueden decir esto? Y la corporación dice, pero es que no me da un plan de, bueno, pues sí. Entonces, Sí, hay sí. No, pero intermediarios que son muy está muy útiles. bien lo que comentabas tú, Álvaro, de que la comunicación, la simplificación, ¿no? Y esa generosidad en la colaboración es seguramente fundamental hoy, ¿no? Como valores, ¿no? Y estar muy abierto, ¿no? Esa capacidad de estar, Sí, eh, sí. ¿no? Muy abierto, muy atento, ¿no? Y al A no final, tener miedo a tener esas claro. colaboraciones, Al ¿no? final son muy útiles los traductores Sí, simultáneos, ¿no? sí, Que ¿verdad? podemos llamar, ¿no? Estos Los intermediarios que son claro, capaces claro, de unir eso. Yo personalmente pienso también que esto llegará, es como el famoso ciclo, ¿no? De Gartner, que tiene sus picos y luego baja, ¿no? De no existir, de repente hay un montón y no sabes. sí, sí. Hay Bueno, más gente buscando startups que startups. O sea, esto es un poco, pero bueno, todo se irá ajustando con el tiempo. no, aquí aunque como estamos en el canal de Hablemos de Innovación de Orion, podemos hablar que Orion Sí, intenta claro. un poquito hacer ese puente que tú decías, ¿no? Entre la corporación, la startup y los ecosistemas de innovación, ¿no? Yo creo que es verdad que hoy más que nunca ese tipo de instrumentos se necesitan, porque aún hay un lenguaje que cuesta de entender, ¿no? Mm. Y esos gestores pueden ser muy positivos. Oye, pasando un poquito, ir creciendo Ujú. en lo que estábamos hablando, vosotros que tenéis sedes en muchos países, has hablado de algunos referentes importantes, ámbitos de innovación muy distintos y esa visión, si tú ahora tuvieses que apostar, ¿no? Por un modelo de innovación de un país o una región o un ámbito que dijeras, ostras, este es un referente bueno donde como espejo, ¿no? De que a lo mejor tendríamos que hacer, ¿no? Con ese conocimiento que tú tienes más a nivel global, ¿no? Yo te contestaría de una forma bastante parecida. Sí, Creo que cada uno aporta cosas diferentes para lo que es. Es decir, vale, es muy conocido. Silicon Valley, pues obviamente es muy conocido, pero ¿qué aporta Silicon Valley? Pues ese entorno de inversión, ese entorno de riesgo, ese entorno, eso es muy útil que pueden, pero no todo es Silicon Valley. claro, Tienes la zona de Boston con todo el tema de inteligencia artificial y machine learning. Tienes Israel, que aquello, cómo empuja el gobierno, cómo les ayuda los temas de seguridad y todo eso. O sea, hay muchos sitios, París, Londres, en España, pues Barcelona, por ejemplo, está creciendo cada vez más, Madrid también, pero incluso China también. O sea, claro, yo creo que hay que adaptar.
yo hablaba, no me acuerdo ahora exactamente con quién era, pero era, era una persona de Colombia y estábamos hablando de la posibilidad de esto de trasladar Silicon Valley o el Sí, concepto de Silicon Valley y me decía que no se puede trasladar, que lo que te tienes que hacer claro, es quedar claro. con lo bueno porque allí tienen cosas que Sí, son mejores de sí, las que se hacen en Silicon Valley y cosas que son peores, ya. obviamente. Entonces, lo que hay que hacer es aprender. Entonces, yo no creo, personalmente, yo no creo que debamos fijarnos en ningún modelo, el modelo Tel Vale. Aviv, el modelo de San José o el modelo Boston o el modelo París. Yo creo que lo bueno es que con la realidad de cada uno de los sitios, porque las personas son diferentes, las formas diferentes, las posibilidades de desarrollo, de inversión, de apoyo son diferentes, hay que coger cositas de un sitio a otro y lanzar tu propio modelo. Creo que esa es la mejor manera de proceder. Sí, o conecto con lo que decías antes un poquito también, ¿no? Un poco sería, no hay una fórmula única, ¿no? Por decirlo así, de innovar no hay Claro, una fórmula única, ¿no? muy Por lo bien. que has dicho, has ido diciendo a lo largo de la conversación. Y ahora como referentes, que has dicho muchísimos, pues tampoco hay una, ¿no? Por lo que dices, tampoco hay una fórmula única y depende mucho de la cultura y puede haber cosas buenas en un sitio o cosas, ¿no? Referentes en otro y los dos son modelos buenos, pero han nacido dependiendo un poco del espacio o de Sí. cómo de las personas y la cultura, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta Sí, mucho poner como ejemplo el famoso 20% de Google, que sí, todo el mundo habla, ¿no? Del 20% de Google es la manera secreta de... sí, bueno, a Google le funciona o le ha funcionado muy bien, pero claro, intentar en otra compañía que no tiene la estructura, que no tiene la claro, cultura, que no tiene la gente, que no tiene... Decir, pues ahora voy a colocar el 20% de Google y voy a ser innovador, no, te vas a pegar un tortazo claro, porque no, es que no es así. Entonces claro, puedes inspirarte, puedes dar, y todo es igual. Yo creo que claro. lo importante es conocer, aprender y luego aplicar. ¿Qué te iba a decir, Álvaro? Siguiendo en esta conversación de innovación, ¿no? Y hablando de las posibilidades, ¿no? Y de todas las, de esa nube de distintas, ¿no? Capacidades, líneas, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué sectores, ¿no? Vosotros estáis en un sector muy concreto que es el de la movilidad en general, ¿no? Y antes hablabas muy centrados en sostenibilidad Ujú. o en el ámbito smart. Pero seguramente desde tu visión y entendiendo que la movilidad para vosotros es el factor fundamental, pero si tú ahora tuvieses una startup, por decirlo así, y dijeses voy a forrarme, ¿no? Voy a intentar generar aquí un negocio nuevo y tal, aparte de la movilidad, que entiendo que también, ¿no? ¿En qué ámbitos tú apostarías, ¿no? ¿En qué sectores tú dirías, oye, aquí va a haber, hay una tendencia de mercado muy fuerte y seguramente es un ámbito de apuesta, ¿no? Yo te diría, Sí, desde el desconocimiento de muchos otros sectores, sí, ¿eh? O sea, sí. que seguro que hay otras cosas que yo no No, no, por conozco eso, desde tu y son conocimiento, desde muy, tu muy conocimiento interesantes, y tu ¿no? visión, ¿no? Yo te diría, desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista de cómo van las cosas, aparte de la transversalidad digital, o sea, es decir, yo creo que Sí, el tema digital aplica a todos los sectores, buscando verticales, ¿no? Que entiendo que es más sí, lo que me estás sí, preguntando. sí, A mí me parece que el tema más interesante, aparte de la movilidad, por supuesto, claro, el tema más interesante en el que estar ahora es el tema de la energía. energía, La energía me energía, parece que es un tema fundamental, claro, que hay muchas cosas que hacer, que hay muchas posibilidades y que el impacto puede ser tremendo. Obviamente hay unos lobbies enormes, es un tema muy complicado, pero a mí el tema de energía me parece que es de los más interesantes de los más en el que importantes. estar. Y luego, Sí, desde el punto de vista más social, creo que el tema de sí, educación, ya, todo lo que es o sea, es cierto que tenemos una educación que se nos ha quedado un poco antigua. Entonces, nuevas maneras de educar, nuevas maneras de formar, cómo podemos llegar a la gente, cómo podemos realmente aprovechar a la gente en esta nueva realidad en la que estamos. Y no hablo de la COVID, hablo sí, sí. de la Del tendencia cambio radical, ¿no? globalización, De modelo, ¿no? Sí, etcétera. sí.
Entonces, yo te diría, desde el punto más clásico, tecnológico, la energía, y desde el punto de Muy vista bien, más social, la educación. la educación. Bueno, pues eso es un buen consejo para que sigan aquellas startups o aquellos que quieran emprender en este momento. Puede ser unos buenos ejes, ¿no? Además, Transversalidad digital, son movilidad, bastante energía y transversales. educación, ¿no? Claro, claro, Son claro. bastante ¿No? Y transversales porque aplica a muchas cosas. a muchas Entonces, cosas y a muchos no es un- sectores, ¿no? Atraviesan muchos sectores, ¿no? Por decirlo así. Oye, no, ahora volviendo un poquito aquí a nuestro país, a España, tú desde tu visión, ¿no? De Alstom, desde el punto de innovación, y ahora además que se habla de los fondos de recuperación o se habla de todos estos temas, ¿no? Que serán críticos, ¿no? Para generar una economía competitiva de futuro y un poco recogiendo, ¿no? Todos los elementos que ibas diciendo. Si tú ahora tuvieses que decir una apuesta de país, ¿no? Si nos tocara ahora ponernos al frente del país y de la innovación y de crear o de decir voy a destinar estos fondos, ¿no? Para el futuro del país, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Dónde te pondrías el foco, ¿no? Es difícil. O sea, yo, Sí. de luego, no me gustaría estar en la posición de tomar este tipo de decisiones porque hagas lo que hagas, es muy No, difícil. eso siempre, ¿no? Las apuestas siempre son difíciles, Sí, sí, ¿no? sí. Yo creo que las grandes líneas maestras que hay a nivel europeo para todo esto son las correctas. Vale, O sea, estamos hablando de sostenibilidad y de digitalización, que claro, si te fijas claro. es muy parecido a las que tenemos en Alstom como líneas Sí, estratégicas. sí, ¿Y por qué sí, creo que son donde hay que hacer el esfuerzo de verdad? La digitalización, porque es la base de cómo va a funcionar el mundo. O sea, es que el claro, mundo va a claro, funcionar así. claro. Entonces, tenemos que estar todos preparados, tenemos que tener las capacidades, los conocimientos para evolucionar así. Entonces, para un país como España, pero para cualquier otro, yo creo que el tema digitalización en general, no estoy Sí, hablando de nada en concreto ni de una infraestructura específica, sino ser capaces de movernos en este mundo que es un poco diferente al que teníamos cuando yo genial. iba a colegio, ¿no? Y el de sostenibilidad igual, porque igual que la digitalización, lo que yo creo que generaría es esa base. La sostenibilidad lo que genera es la conciencia. Claro, O sea, es pensar que no podemos hacer las cosas de cualquier manera. Y cuando claro, digo sostenibilidad, no estoy hablando solo de sostenibilidad ambiental, que también, claro, sino claro. sostenibilidad desde todos los puntos de vista. Esta política que hemos seguido durante muchos años de quemar, Sí, eh, de despilfarro, por decirlo así, se puede decir. Sí, no puede claro, seguir así. No puede claro. seguir así. Entonces, yo desde luego creo que las dos líneas grandes que se han elegido desde Europa son las correctas y creo que es donde hay Perfecto. que hacer la apuesta. Perfecto, Álvaro. Oye, pues, bueno, hemos hablado de muchas cosas, ¿no, Álvaro? Hemos hablado de innovación, de ideas con valor, ¿no? Que Ujú. añadan valor, ¿no? Que seguramente es Sí, sí, sí. la definición con la que te quedarías, ¿no? Que generen valor, ideas que generen, que Exacto. generen, que generen valor, ¿no? Bueno, hemos hablado también de vosotros, de vuestra apuesta por la sostenibilidad y por el smart, la inteligencia y el ámbito digital como líneas Ujú. fundamentales de innovación y de futuro. Hemos hablado de ecosistemas, de que no hay una receta única, ¿no? Y vosotros estáis trabajando mucho pues, en esa red de centros de excelencia, de innovación, pero también en colaboración con consorcios de I+D a nivel europeo, con otros ecosistemas, con estrategias de corporate ventures, con startups, ¿no? Un poco lo estáis probando todo, ¿no? Trabajando en todos los ámbitos con las dificultades o las barreras que genera, ¿no? esa Ujú. capacidad de gestionar o de gobernar a veces estos sistemas, pero trabajando mucho con comunicación, con simplificación y con generosidad y colaboración, ¿no? Que seguro lo has destacado como elementos fundamentales, ¿no? Y después, bueno, si tú tuvieras una startup, ¿no, Álvaro? Pues seguramente apostarías por la transversalidad digital, ¿no? Por la movilidad, por supuesto,
¿no? Con el conocimiento que tienes seguro, y también por la energía y la educación, ¿no? La energía como uno de los temas fundamentales hoy y la educación como uno de los temas con impacto social más importantes y que necesita seguramente más cambios en este momento para adaptarse al nuevo entorno, ¿no? Y bueno, y como apuesta en España en este momento seguramente importante, ¿no? Para crear futuro, pues la apuesta de la Unión Europea por la sostenibilidad y por la digitalización, ¿no? Como transversalidad también a los distintos ámbitos, ¿no? Bueno, lo he hecho muy rápido el resumen, Álvaro, el hilo de lo que hemos dicho un poquito, pero no me quería quedar con las ganas de si te ha faltado algo, que digas, oye, algún mensaje importante o algo que digas, ostras, no, a lo mejor nos hemos dejado de decir esto, y que en el ámbito de innovación o en mis ámbitos y a toda la gente que seguramente nos vea estos días le pueda interesar, o crees que... A ver, como mensaje que así Sí, un poco a colofón, yo creo que es importante aprender. O sea, sí, para mí siempre lo pienso, ¿no? Esto que he aprendido hoy, ¿no? Suena un poco tópico, pero es verdad. Yo creo que hay que aprender, hay que buscar cosas nuevas y hay que atreverse a hacer cosas. No estoy diciendo a ser un loco, que también tienen su papel en el mundo, ¿no? Pero atreverse, buscar, entender que hay otra manera de hacer las cosas, que tener empatía, ¿no? Para no pensar que tienes tú siempre la posición de la verdad. Y eso mismo, todo esto te lleva a la innovación. la innovación. Todo esto te lleva si le añades la generación de valor, como hemos Claro, hablado, te claro. lleva a la innovación, a hacer las cosas de forma diferente para mejorar. Y yo creo que quien se encierre demasiado en cómo está, se estará equivocando. Y esperemos que le dé tiempo a cambiar, porque siempre hay tiempo para cambiar y para mejorar. Entonces, creo que dejaría eso como mensaje final. Perfecto, Álvaro. Pues te lo agradezco muchísimo, te agradecemos mucho tu tiempo, tu aportación de valor, Encantado. en este canal de Hablemos de Innovación. Muchas Muy gracias, bien. Álvaro, por Gracias todo. a vosotros. Gracias.